Entrenador del caos. Capítulo 8. Todos se quedaron congelados. Surge tenía la mandíbula apretada, los ojos de Liz estaban abiertos como platos y Enloque estaba tan sorprendido que todos sus clones desaparecieron. ¿Qué? Ash ignoró al líder del gimnasio y se giró y frunció el ceño hacia Enloque. El Impidimp parecía muy confundido. Enloque, ven aquí. El astuto Pokémon miró a su presa antes de caminar tranquilamente hacia su entrenador. Ash miró al Pokémon antes de cerrar los ojos y suspirar. Levantó la vista y se volvió hacia Surge. No voy a luchar contigo hasta que mis Pokémon estén completamente bajo control. Lamento cualquier daño mental que le haya causado a Blitzle. Debería haber controlado sus tendencias más crueles, pero seguí posponiéndolo. Por eso me disculpo. Surge se cruzó de brazos y observó a su rival salir por la puerta. Se volvió hacia Liz con una expresión extrañamente seria en el rostro. Ella se encogió de hombros. Enloque frunció el ceño y persiguió a su entrenador. El Impidimp siguió a Ash por un largo rato, salió por las puertas, atravesó la ciudad y se puso cada vez más nervioso a medida que pasaba el tiempo. Tener a EB mirándolo solo reforzó su enojo. Finalmente se detuvo y le gritó a su entrenador. Su entrenador se detuvo por un momento antes de darse la vuelta. La decepción en sus ojos era asombrosa. El Impidimp se quedó paralizado, repentinamente inseguro. Enloque, ¿por qué eres tan cruel? El Pokémon se tambaleó hacia atrás, en estado de shock. Absorbes la frustración, no el miedo. Ese Blitzle estaba aterrorizado. A mí me parecían bien las bromas inofensivas, pero ese Blitzle probablemente esté emocionalmente marcado después de esa actuación. ¿Por qué lo hiciste? Los ojos de Enloque se llenaron de algo amargo y se dio la vuelta. Ash se quedó mirando. En silencio, levantó la Pokébola pintada y devolvió el Impidimp. Contempló la esfera en su mano, con sus pensamientos dando vueltas, preguntándose cómo había salido todo tan mal. A medida que Vermilion se hacía cada vez más pequeño, Ash no sentía nada de la emoción que pensaba que sentiría. La conversación con el resto de su equipo fue difícil. Styx y Bunny habían sido liberados listos para la batalla, solo para perder su posición de batalla cuando quedó claro que no estaban en un campo, sino en el extremo de un muelle. Había tenido que explicar por qué Enloque no estaba con ellos y por qué la batalla en el gimnasio no se había llevado a cabo. Bunny se veía hosco y desapasionado, mientras que Styx estaba simplemente enojada. No con su corazón alma, sino con la inmadura. Pero ahora allí estaba Ash, finalmente partiendo hacia Alola, y todo en lo que podía pensar era en cómo Enloque le había dado la espalda. Tenía 10 días antes de aterrizar en la isla Ulaula para averiguar cómo llegar al Impidimp. El lado positivo era que el profesor Oak había hecho todo lo posible por conseguir su boleto. Ash tenía acceso a salas de entrenamiento, campos, buffets, piscinas y una hermosa suite. Pero en lugar de disfrutar de cualquiera de esas comodidades, allí estaba, colgado en la popa y viendo cómo Kanto se desvanecía. EB rozó la mejilla de Ash con su cola desde su percha y no pudo evitar sonreír. EB había demostrado una madurez mucho mayor que la que tenía en su única semana de vida durante este extraño momento. Ofreciendo apoyo silencioso mientras su entrenador meditaba. Reteniendo el juicio sobre todos los errores de Ash. Tarareando pequeños trinos y melodías en un intento de calmarlo. Finalmente lo habían atrapado en una Pokébola, pero Ash se había acostumbrado a su presencia constante, así que lo dejó afuera. EB todavía estaba decidiendo un nombre debido a sus preferencias en constante cambio. Primero le gustó Crux, luego quiso a Leo, luego a Kinmus y ahora tenía preferencia por Ares. Cambiará de opinión en 1 o 2 días. La sonrisa cariñosa se le esfumó del rostro. Sabía que no debía sorprenderse. No había tenido ningún problema con sus Pokémon durante todo el mes que había pasado como entrenador, que fue un mes más largo de lo que esperaba. La mayoría de sus problemas en su viaje habían sido consigo mismo, rápido para atacar, como siempre. No quería ser tan rápido para lastimar a los demás. No quería darle ese tipo de ejemplo a EB. Para ninguno de sus Pokémon, para ser honesto. Si no arreglaba la actitud de Enloque ahora, sería incorregible como un Morgrem. Fácil de lastimar. Y pronto sería un Morgrem, con todos los mechones de pelo que le estaban creciendo. Una ráfaga de aire fuerte le pasó por los dientes y se pellizcó la nariz. Bueno, nada se resolvería si se quedaba allí parado. Decidido, Ash se dirigió a una de las salas de entrenamiento que había unos pisos más abajo. Encontró el kiosco y reservó la habitación por 1 hora, solo para 2 Pokémon, ya que Styx y Bunny disfrutaban de su suite. Encontró la sala de entrenamiento A3 y se deslizó dentro. Un campo de batalla estándar ocupaba la mayor parte del espacio, con algunos equipos rodeando el perímetro.
Oye, Eves, te voy a devolver para poder hablar con Emlock a solas, ¿de acuerdo? Escuchó un suave sonido de asentimiento, lo que le permitió tocar suavemente la cabeza con la Pokébola. El peso reconfortante desapareció y pronto solo quedó Ash. Suspirando, Ash presionó el botón de liberación de la Pokébola pintada y esperó. En cuanto Emlock lo vio, frunció el ceño con fiereza y se dio la vuelta. Emlock, no entiendo por qué estás enojado. Estabas siendo cruel y por eso te detuve. ¿Qué esperas que haga? ¿Dejar que dañes gravemente a otras personas y Pokémon? El Impidimp se dio la vuelta y gritó, pisoteando y agitando los brazos. No estoy tratando de cambiarte. Estoy tratando de asegurarme de que no te metas en problemas y no lastimes a nadie. ¿Estás diciendo que se te debería permitir lastimar sin control? ¿Física, mental y emocionalmente? Vio vacilación en el cuerpo del Pokémon astuto y pensó que lo había entendido. Él estaba equivocado. De repente, Ash estaba de espaldas, sobresaltado por el engaño, y Emlock había desaparecido. Cicuta. Cicuta, vuelve. Ash sintió que el miedo se apoderaba de su cuerpo y respiraba con dificultad. Si la cicuta lastimó a alguien, Ash se puso de pie a toda prisa, salió corriendo de la sala de entrenamiento y atravesó el pasillo. Ignoró los gritos y las maldiciones, solo escuchó el sonido de sus pisadas y su voz llamando a sus Pokémon. Corrió por las esquinas, atravesó las puertas y pasó junto a los miembros de la tripulación. Su hombro palpitaba por la cantidad de veces que había chocado contra las paredes. No habrían pasado más de 10 minutos cuando lo oyó. Un grito, un estruendo, una maldición vehemente y un chillido de miedo. Dobló una última esquina y se encontró con una imagen que quedaría grabada en sus retinas durante mucho tiempo. Un corpulento marinero sostenía a Emlock boca abajo por el tobillo y lo sacudía con fuerza. Pequeño asqueroso, ¿crees que puedes asustarme? Me enviarán al Nether antes de dejarte terminar el trabajo. Los ojos del marinero estaban inyectados en sangre y sus pupilas dilatadas con lo que parecía pánico. Las placas de identificación colgaban de su cuello y el anillo de la mano que sostenía a Emlock se iluminó. El hombre hizo un movimiento para arrojar al aterrorizado tipo oscuro y hada al suelo cuando Ash se lanzó hacia adelante. Basta. Lo que sea que haya hecho, lo siento. Deja ir a Emlock. Cuando el marinero giró la cabeza para mirar al recién llegado, Ash se quedó boquiabierto de horror. Una fea red de cicatrices retorcidas se extendía por el cuello y la cara del hombre, rojas, furiosas y brillantes, aunque el tejido cicatricial parecía haberse curado hacía tiempo. Cicatrices de Aundom. Las cicatrices, dolorosas para siempre debido a las toxinas, pueden curarse, pero siempre serán más que un recordatorio visual. No es algo poco común entre los veteranos de las guerras de los cohetes. Todavía no se ha descubierto una cura perfecta. El dolor se puede controlar, pero nunca borrar. Oh, no. ¿Esta cosa te pertenece? Emlock parecía tan aterrorizado que no pudo defenderse porque el hombre lo sacudía con tanta fuerza que parecía que su fémur estaba a punto de dislocarse. Ash frunció el ceño y se puso de pie. Sí, es mío. Pagaré cualquier daño que haya causado, solo déjalo ir. Sus palabras hicieron que el rostro del marinero se pusiera morado de furia. ¿Pagarás? ¿Pagarás? Tienes toda la razón en que pagarás, pequeño terrorista. Con eso, Emlock salió volando de su agarre y aterrizó con fuerza contra el suelo de metal. El marinero se lanzó hacia Ash con más rabia que cualquier tipo dragón que hubiera intentado domar. Incapaz de alejarse, la alarma de Ash le hizo concentrarse. El anillo que adornaba el puño que se dirigía hacia él era fácilmente reconocible. El voluminoso anillo de plata tenía una piedra preciosa incrustada que captaba la luz y hacía que una paleta de colores bailara en el dedo. Solo se consigue un anillo como ese sirviendo en la armada de Kanto. El miedo provoca cosas extrañas. Había oído hablar de la lucha o la huida, pero había una tercera opción oculta: quedarse paralizado. Todo lo que Ash pudo hacer fue observar cómo ese anillo brillante descendía y se curvaba para chocar con su mejilla. Sintió que la piel se rompía y los vasos sanguíneos se rompían con un extraño desprendimiento y cayó al suelo en cámara lenta. El tiempo se aceleró y la agonía lo atravesó cuando golpeó el suelo implacable. Un grito de dolor escapó de sus labios y sus pulmones lucharon por respirar mientras su rostro palpitaba con un dolor abrasador. Un destello de luz le hizo estremecerse, pensando que el anillo estaba a punto de descender de nuevo, pero nunca lo hizo. Un grito de sorpresa y un golpe sonaron en el pasillo. Siguieron más gritos, esta vez más lejanos. De repente sintió unas manos que le agarraban los brazos y le tiraban hacia arriba. Abrió los ojos, sin recordar cuándo los había cerrado, y contempló la vista.
El veterano estaba sujeto a la pared por el cuello de su uniforme con una horquilla negra hecha de cabello. Los ojos de Ash recorrieron el cabello hasta llegar a su dueño. Enloque estaba de pie frente a Ash, 2 pies más alto y de un color fucsia intenso. Su cabello, que parecía una lanza, estaba incrustado profundamente en la pared, lo que impedía que el marinero se acercara más a Ash. Los miembros de la tripulación intentaban calmar al Morgren, algunos intentaban quitarle el pelo, otros le preguntaban a su compañero de trabajo qué había pasado en el Nether. En algún momento durante la locura, alguien había conseguido un botiquín de primeros auxilios y Ash soltó un jadeo de dolor cuando sintió el escozor del antiséptico en la mejilla. El atacante fue derribado sin contemplaciones cuando Enlock blandió su cabello en preparación para ensartar a la siguiente persona que lastimara a su entrenador. La mujer que le limpiaba la mejilla levantó las manos y retrocedió. Ash hizo una pausa, luego cayó de rodillas y envolvió sus brazos alrededor de su Pokémon en una de sus raras muestras de afecto. El recién evolucionado Enlock agarró la parte de atrás de su chaleco y enterró una nariz perpetuamente respingada en el cuello de Ash. Está bien, estoy bien, gracias por protegerme. Le palpitaba la mejilla y podía sentir un hilo de sangre que le caía hasta la barbilla, pero no soltó a su compañera. Ash se giró para mirar a la médica y le permitió que limpiara la herida mientras él sostenía a Enlock. Ash se sentó, colocó al Morgren sobre su regazo y observó a la tripulación moverse afanosamente sin darse cuenta. El médico se apartó después de vendar la herida y dijo algo sobre moretón en el hueso y cicatrices, pero no estaba prestando atención. Otro marinero, este con un uniforme impecable que denotaba su estatus, llegó y habló con el veterano, que todavía estaba enojado. Ash estaba pasando distraídamente sus dedos por el nuevo flequillo de Enlock cuando el hombre se agachó frente a él. Hola hijo, mi nombre es Almirante Akoda. ¿Puedes decirme qué pasó aquí? Ash apretó más a Enlock y miró hacia arriba, a los ojos azules. Si Akoda parecía desconcertado por los iris rojos, no lo demostró. Enlock huyó de mí debido a un desacuerdo. Algo pasó entre él y ese hombre, y se enojó, lo cual entiendo, debe tener algunos malos recuerdos de los tipos oscuros con cicatrices como esas. Estaba sosteniendo a Enlock por el pie y sacudiéndolo, estaba a punto de tirarlo cuando llegué aquí. Le dije que pagaría por cualquier daño si simplemente dejaba ir a Enlock. Pero, supongo que pensó que yo era el equipo Rocket o algo así porque cambió su atención hacia mí. Akoda asintió lentamente. ¿Qué desacuerdo? Ash tardó un momento en comprender lo que estaba preguntando. Oh, Enlock había estado haciendo bromas cada vez más crueles en comparación con sus antiguas bromas inofensivas, lo cual no es anormal para Impidimp. Estaba tratando de hacer que bajara el tono, pero se enojó. El Morgren se acurrucó aún más en el pecho de Ash, por lo que el entrenador simplemente lo abrazó más fuerte. Está bien, hijo, necesito que me acompañes hasta que solucionemos todo esto. ¿A quién puedo llamar para que te ayude? Ash frunció el ceño mientras recuperaba lentamente el sentido. Suspirando, dijo, Profesor Samuel Oak. Akoda parpadeó y asintió lentamente, ayudando a Ash a ponerse de pie, incluso mientras mantenía agarrado a su Pokémon traumatizado. Mientras se alejaba, Ash echó un vistazo hacia atrás y vio al marinero en pánico ponerse de pie con la ayuda de sus compañeros. Ash logró memorizar los giros y las puertas que tomaron para llegar a lo que debía ser la oficina del almirante. Akoda se dirigió hacia un videoteléfono, jugó con la pantalla táctil y esperó. La pantalla en blanco se volvió blanca cuando se estableció la conexión. Habla el profesor Oak, ¿cómo puedo? Ash. Querido muchacho, ¿qué pasó? Aunque Ash estaba detrás del almirante, su mejilla destrozada se estaba magullando lo suficientemente rápido como para tener un marcado contraste tanto con el vendaje blanco como con su piel bronceada. Ash simplemente abrazó a Enlock más cerca, quien había ajustado sus brazos y piernas para envolver a Ash como un cómala. Akoda decidió que hablaría él en su lugar. Buenas tardes, profesor, soy el almirante Akoda del SS Moana. Hubo un incidente a bordo del que pensamos que debería estar al tanto. El profesor asintió con seriedad en un gesto para continuar. Hace poco, hubo un altercado entre uno de nuestros tripulantes, este Morgren, y el señor Ketchum. En términos más simples, Morgren le jugó una broma dañina al tripulante. No hace falta decir que era un veterano de las guerras de los cohetes y no se lo tomó bien. Ash llegó antes de que se pudieran hacer más daños, pero esto provocó que la ira del tripulante se volviera contra Ash. Creo que Morgren evolucionó después de que Ash resultó herido para protegerlo. La mirada del profesor Oak se deslizó hacia Ash, buscando con la mirada. Todo lo que Ash pudo hacer fue devolverle la mirada con culpa en los ojos. Ya veo. ¿Qué necesitas de mí?
Hakoda se reclinó y cruzó los brazos. Necesito tu impresión sobre la habilidad de Ash para controlar a sus Pokémon. Los ojos de Ash se abrieron y miró al almirante. Oak miró a Ash una vez más antes de cuadrar los hombros y mirar al almirante. Creo que esto fue algo que ocurrió una sola vez. Fue una oportunidad de aprendizaje importante, aunque es lamentable que un transeúnte se haya visto afectado. Pero estoy seguro de que algo así no volverá a suceder. Este fue su primer percance con su Pokémon, y ha estado entrenando a sus 3 Pokémon de tipo siniestro durante un mes. Es seguro decir que será mucho más proactivo de ahora en adelante. Ash hizo una mueca y agachó la cabeza. Podía oír la crítica oculta en sus palabras. Sin importarle mucho su reputación destrozada en ese momento, Ash movió los pies con ansiedad y evitó la mirada de Oak. Hakoda asintió. Te creo. Lo dejaremos pasar esta vez, pero si alguna vez ocurre otro incidente, se lo haremos saber a su entrenador. Los ojos de Hakoda se posaron en Ash mientras decía esto, asegurándose de que el adolescente lo entendiera. Ash asintió levemente. Por supuesto. Gracias por tu llamada. ¿Necesitas algo más de mí? Hakoda negó con la cabeza. Está bien. Ash, me alegro de que estés bien, pero necesitas mejorar. Ash casi se hizo sangre con la fuerza con la que se mordía la mejilla. Sabía que esto podría haber terminado muy diferente y muy mal. Si Hakoda hubiera sido menos razonable, podría haber pedido la suspensión de la licencia de entrenador de Ash, o algo peor. Podría haber defendido la eliminación de Mlock y su rehabilitación. Oak frunció los labios antes de inclinar la barbilla en señal de despedida. La pantalla se puso negra y Ash soltó el aliento que estaba conteniendo. Sus brazos se estaban cansando de sostener a Morgrem, que pesaba 27 kilos. Creo que el profesor lo ha explicado, pero es necesario controlar las tendencias peligrosas, señor Ketchum. Lo entiendo, señor. Hakoda sostuvo su mirada por un momento antes de que sus labios se curvaran. Supongo que sí. Espero que el resto de tu viaje sea menos accidentado. Ash tomó eso como una señal para irse, le agradeció al almirante y prácticamente salió corriendo de la habitación. Mlock todavía tenía la cabeza hundida en el hombro de Ash y sabía que su compañero temía la conversación que se avecinaba tanto como él. En lugar de volver a su suite, Ash se dirigió a la popa del barco, sabiendo que la gente prefería la proa. Los dos permanecieron en silencio mientras Ash recorría los pasillos sinuosos. La niebla del océano le picó la cara cuando atravesó la puerta y vio la enorme estela del barco. Ash miró hacia un lado, vio algunas sillas y se sentó. No intentó mover al Pokémon evolucionado, solo lo acomodó para que su peso descansara en el regazo de Ash, en lugar de en sus brazos. Mlock, no voy a sermonearte ni a gritarte. Eres mi compañero y siempre lo serás. Sintió que Morgrem se relajaba un poco y exhalaba lentamente. Dicho esto, quiero entender qué cambió. ¿Por qué cambiaron tus bromas? Hubo una larga pausa antes de que Mlock volviera a transformarse, pero mantuvo la cabeza agachada. Levantó un dedo con vacilación y tocó la única otra Pokébola habitada que llevaba en el cinturón. Ash frunció el ceño. ¿Ve? Mlock se movió torpemente y asintió. Pensando profundamente, Ash intentó recordar cuando cambiaron las bromas de Mlock. No lo entiendo, todavía era un nuevo cuando las cosas cambiaron. Mlock se cruzó de brazos, resopló, luego señaló a Ash y luego volvió a señalar la Pokébola. Ash se dio cuenta de algo. Te sentiste abandonado. El Pokémon astuto se encogió sobre sí mismo y eso fue suficiente respuesta. Ash ni siquiera se dio cuenta. Había dejado de participar en los entrenamientos para cuidar el huevo y, luego de que Eevee eclosionara, gran parte de su tiempo y atención se concentraron en el cachorro. Ash suspiró, sintiendo una pesadez hundirse en su pecho mientras apretaba su agarre sobre el Morgrem. Mlock, lo siento, nunca fue mi intención hacerte sentir olvidada. Eevee necesitaba atención, siendo un recién nacido, pero debería haber sido mejor haciendo malabarismos con todo. Mlock se desplegó de la bola en la que se había metido y miró hacia arriba. Ash no quería ser como su madre. Estás atrapado conmigo, nunca me olvidaré de ti y lamento haberte hecho sentir no deseado. Tú, Styx, Vane y Eevee son familia, y aunque no siempre puedo prometer que un nuevo compañero de equipo no mantendrá mi atención al principio, o que no tendrás que pasar tiempo en el rancho, necesito que sepas que eres tan importante para mí como cualquier otro compañero, ¿de acuerdo? Ser vulnerables y hablar de sus sentimientos no era cómodo para ninguno de los dos, pero era necesario y contribuiría en gran medida a generar confianza. Ayudó a decir las cosas que Ash deseaba que su madre le dijera. Que había alguien de su lado. Que no se olvidarían de él. Que no lo dejarían de lado. Los ojos de Mlock brillaban con lágrimas contenidas y emitió un zumbido ahogado y asintió.
Ash sabía que era solo porque estaban solos que podía presenciar ese tipo de emoción del Morgrem. Ash lo acercó más, volvió a envolver sus brazos y pasó los dedos por los fuertes y ásperos mechones de cabello. Se quedaron así por un largo rato, disfrutando el consuelo del otro. Si algunos pasajeros pasaban y lanzaban miradas de asombro y confusión, Ash no dejaba que eso le molestara. Vaya primer día de viaje de lo más salvaje. Cuando Enlock soltó los brazos del cuello de Ash y se sentó, parecía que toda la tensión que había estado acumulando se había disipado. Los dos compartieron una sonrisa, hasta que el Pokémon Devious rápidamente se estiró y bajó la visera del sombrero de Ash para cubrirle los ojos. Oye, Gritó Ash y se agitó dramáticamente, exagerando para oír las risas más profundas de Enlock. Ash se acomodó el sombrero y puso los ojos en blanco, e hizo ademán de levantarse. Muy bien, pagano, volvamos al buffet y preparemos algo de comer para todos. Lo menos que podrías hacer es ayudarme a llevar los tazones después de todo. Morgrem asintió y, sin dejar de reír, saltó de la silla, haciendo un gesto con la cabeza para que Ash lo guiara. El entrenador empujó suavemente a su Pokémon, lo que provocó una nueva oleada de risas. El tiempo era extraño en un barco. Parecía que las horas se arrastraban hasta que pasaban 10 días y uno no estaba seguro de cómo sucedía eso. Sinceramente, Ash estaba extasiado por bajar del barco. El entrenamiento solo podía evitar el aburrimiento hasta cierto punto. Había logrado encontrar algunas personas con las que luchar, pero nada demasiado emocionante. Le dio a Enlock la oportunidad de probar su nueva fuerza. Su uso liberal de lágrimas falsas y rendición falsa hizo que la frustración brotara de sus oponentes. Se lo tragó con regocijo. Vane, Styx y Eevee se sorprendieron con su evolución y el consiguiente cambio de 180 grados. Obviamente estaban confundidos, pero no se fijaron, ya que Enlock había vuelto a ser el mismo tonto y no cruel. Styx todavía lo molestaba, pero eso no era nada nuevo. La Zueilous todavía estaba agitada por su pérdida, y cuando su estado predeterminado ya era muy agitado, esto dio lugar a algunas sesiones de entrenamiento bastante violentas. Si había algo que había logrado con el entrenamiento frenético, era dominar los ataques y los movimientos actuales. Styx había congelado a Enlock con una deliciosa venganza con colmillo de hielo, y luego lo había congelado de nuevo cuando utilizó beso drenante en ella. Ash había permitido, vacilante, que Eevee fuera el blanco de prácticas para la bola sombra de Vane, ya que no le haría daño. Sin duda era un objetivo difícil, por lo que mató a 2 Pidgeys de un tiro, lo que ayudó al poder y la precisión de Vane. Una consecuencia inesperada del pequeño juego fue que Eevee logró manejar una débil brizna de energía fantasma por su cuenta. Fue bastante impresionante que un Pokémon tan joven pudiera aprovechar su energía antitética. Eevee solo tuvo que esperar unos días más antes de poder comenzar realmente su propio entrenamiento. Apenas podía quedarse quieto. Las instrucciones de Bill siempre estaban en su mente, como si fuera un reloj del fin del mundo. Solo tenía otra semana, tal vez una semana y media, para conseguir un tipo hada principal antes de que se cerrara la ventana. Según Bill, Eevee necesitaba absorber la esencia de hada, y Enlock solo tenía características de hada secundarias. A menudo se preguntaba si debería haber atrapado a uno de esos Clefairy o Clefable que lo despertaron en el Monte Luna. Al menos ya había cumplido con la otra mitad de las instrucciones iniciales. Styx estaba obsesionado con Eevee y casi se volvió loco con Vane la primera vez que le disparó una bola sombra al cachorro. La cabeza derecha solía bañar al Eevee con su lengua con púas, mientras que la izquierda miraba con enojo a Enlock o Vane cuando se acercaban. Era entrañable y antinatural, de una manera similar a un tiranitar arrullando a un Igglybuff. Incluso tocó Familial Trun, lo cual fue una locura. Bill, sin embargo, estaba extasiado. Mientras tanto, como sus 3 Pokémon de tipo siniestro habían logrado dominar sus nuevos movimientos, Ash finalmente usó su MT protección en todos ellos, menos en Eevee. Fue un trabajo agotador reunir la energía para una barrera, pero lo estaban logrando. Con el tiempo, podrían manipular la cúpula lo suficiente para proteger un área más pequeña que requiere menos energía y puede usarse con más frecuencia. Pero llevaría tiempo. Pero todo eso iba a quedar en suspenso por el momento. Ash tenía a todos sus Pokémon a salvo dentro de sus Pokébolas mientras caminaba por la pasarela para finalmente poner un pie en la isla Ulaula. Fue tan diferente, el calor lo golpeó primero, seguido por la asombrosa vista. Palmeras, humedad y agua hasta donde alcanzaba la vista. Se quedó boquiabierto cuando vio algunas palmeras balanceándose y se dio cuenta de que eran Exeggutor de Alola. Miau, eran más grandes de lo que esperaba.
Estuvo tentado de intentar capturar una, pero negó con la cabeza. El suelo se sentía demasiado firme bajo sus pies después de más de una semana de acostumbrarse al vaivén del océano. Tiró del cuello de su camisa mientras se alejaba del barco, sintiendo de repente un calor excesivo. Tal vez debería comprarse ropa de verano mejor para este clima. La ciudad de Marie era más tranquila que cualquier otra ciudad en la que hubiera estado antes. La gente parecía tranquila y contenta, con Pokémon trotando a su lado o volando por encima de ellos. Las calles oscuras le daban a la ciudad un aire sombrío, con edificios y escaparates de colores neutros. Algunos caminos adoquinados conducían más hacia el interior de la ciudad. Ash se abrió paso entre la multitud de personas que desembarcaban del SS Moana, muchas de las cuales se dirigían directamente a la terminal del ferry para llegar a otras islas. Subió los escalones del muelle y vio a un grupo de gente desorganizada sentada bajo una sombrilla que debía estar esperando a alguien. Un solo adulto y 5 preadolescentes bastante coloridos. Estaba a punto de pasar cuando un grito de Ash Ketchum lo dejó paralizado. Al darse vuelta, ese mismo grupo de gente variopinto lo estaba mirando. El adulto solitario, un hombre que solo vestía pantalones cortos y una bata de laboratorio abierta, se acercó a él trotando con una gran sonrisa en el rostro. El rostro de Ash lo reconoció. Profesor Kukui, es un placer conocerlo. Ash le tendió la mano y pareció que la sonrisa del profesor se amplió cuando agarró la mano de Ash y la estrechó vigorosamente. Alola. Todos mis placeres. Oak no deja de hablar de ti. Quería asegurarse de que no te dejaran suelto en Alola. Ash sonrió cuando el profesor soltó una risa genuina. Una tos incómoda se escuchó detrás del profesor y Ash se inclinó para mirar al grupo inquieto que todavía estaba sentado en la mesa de picnic. La mayoría de sus ojos se movían rápidamente entre Kukui, Ash y el rostro magullado y golpeado de Ash. El profesor hizo una O con la boca y adoptó una expresión de mareo. Ah, lo siento, clase. Ash, estos son mis estudiantes. Mallow, Lana, Kiawe, Sopocles y Lily. Hicimos una excursión el día de hoy para poder conocerlos. Cada preadolescente tenía un Pokémon a su lado, todos ellos obviamente jóvenes. Mallow tenía un Bounsweet, Lana un Poplio, Kiawe un Charmander, sorprendentemente, Sopocles un Togedemaru y Lily un Bullpix de Alola. La tímida chica rubia intentó esconderse detrás de su Bullpix mientras Ash miraba al tipo hielo con gran intensidad. Vale, quizá Ash se estaba portando un poco mal cuando desvió la mirada hacia los estudiantes, mirándolos fijamente solo para verlos retorcerse. Cuando finalmente logró que la chica de pelo verde apartara la mirada, le dijo un breve hola y lo dejó así. Kukui se rió nerviosamente, pero se olvidó de ello y aplaudió. Te alojarás con mi prometido y conmigo cuando llegues a la isla Melemele. No te preocupes, tenemos mucho espacio. Ash parpadeó sorprendido. Oh, bueno, gracias, te lo agradezco. ¿Quién dijo que no tenía modales? Kukui le hizo un gesto con la mano para que se fuera. No te preocupes. Estoy deseando poder sacarte ideas. Además, siéntete libre de dejar salir a tus Pokémon. Alola tuvo la suerte de no tener presencia del equipo Rocket, así que el tabú no es tan grave aquí como lo es en las 5 regiones. Ash intentó no fruncir el ceño ante el recordatorio. Kanto no fue la única región atacada por el equipo Rocket. Johto, Owen, Sinnoh y Tesselia también estuvieron presentes, pero Kanto fue definitivamente la más afectada. Una de las razones por las que Alola, Kalos y Galar eran 3 de las 4 regiones que planeaba visitar. Bueno, no estoy seguro de que les guste la humedad. Styx definitivamente se pondrá de mal humor. Kukui se rió entre dientes. Oh, sí, he oído hablar mucho de ella. Parece un puñal. Ash se encogió de hombros. Ella es quien es y no la cambiaría. El profesor se giró y tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Eso es lo que me gusta oír. En ese momento, la clase parecía muy interesada y el niño más alto, un chico de piel oscura con reflejos rojos en el cabello, Kiawe, dio un paso adelante. ¿Qué Pokémon tienes? Ash se volvió hacia Kukui y el profesor le dirigió una sonrisa alentadora. Sería útil si pudieras dar un pequeño resumen de cada uno, solo para que esto sea una oportunidad de aprendizaje. Al echar un último vistazo a la clase, notó que la mayoría saltaba de expectación. 2, el chico bajito y la chica rubia, parecían un poco más cautelosos. Encogiéndose de hombros, primero liberó a Eevee para que pudiera trepar a sus brazos. La clase prácticamente se derritió al verlo. Este Eevee todavía está decidiendo un apodo. Nació hace aproximadamente 2 semanas y media. Como probablemente saben, los Eevee están en peligro crítico de extinción en todo el mundo debido a la caza furtiva.
Su composición genética inestable hace que evolucionen para adaptarse mejor a su entorno. Un investigador me dio un huevo y estoy criando a este tipo bajo instrucciones muy estrictas. Ash mantuvo su voz fuerte y uniforme, haciendo contacto visual con cada estudiante como le habían enseñado. El profesor Oak, en un intento de conseguir que Ash tuviera más oportunidades de socializar y de liderar, lo obligó a dar una clase durante un verano llena de niños de 8 y 9 años. Fue horrible. La chica de cabello azul, Lana, levantó la mano. ¿Cómo fue criar a un bebé Pokémon? Ash asintió y aplaudió en silencio la buena pregunta. Es estresante. No puedes atraparlos en una Pokébola hasta que tengan aproximadamente una semana de vida para que sus cuerpos puedan desarrollarse. En consecuencia, esto podría resultar en que alguien robe el Pokémon si tiene la oportunidad. Los Pokémon bebés no tendrían la fuerza ni la comprensión para luchar contra ninguna Pokébola más fuerte que una estándar. Mi Pokémon inicial se volvió muy protector de EV, así que tuve algo de ayuda. La clase compartió miradas preocupadas, entendiendo la gravedad de ese riesgo. Tras pasar a EV a su otro brazo, soltó a Vane. «¡Guau! ¿Tienes 2 EV?» Las manos de Mallow se habían juntado frente a su pecho y tenía corazones en los ojos. Ash respondió riéndose. «Oh, Vane no es un EV». Ash se dio la vuelta y le sonrió al zorro mayor. «Oye, Vane, estás a salvo aquí, siéntete libre de abandonar la ilusión». Tras detenerse un momento para observar con cautela a los extraños, el Zorua brilló y abandonó su espejismo. Ash sintió una cierta satisfacción cuando los ojos de Kukui se abrieron de par en par. «Un Zorua», susurró casi con reverencia. «Honestamente, no estoy seguro de si sería más creíble si solo tuvieras 2 EV. Tenemos una población muy pequeña en la isla Akala, pero están muy vigilados. Zorua, sin embargo, bueno, son imposibles de encontrar». La pregunta tácita era bastante evidente con la inflexión. Los preadolescentes se movían como si quisieran acercarse, pero afortunadamente, para ellos, no lo hicieron. Vane los miró con desconfianza y retrocedió hasta que prácticamente estuvo sentado sobre los pies de Ash. Una historia interesante. Estaba en el bosque verde y escuché a unos cazadores furtivos que buscaban un Pokémon que se había escapado. Una vez que se fueron, intentamos salir de allí, pero, una Pokébola se me cayó del cinturón y rodó bajo unas plantas. Escuché el indicador de captura exitosa. Cuando liberé al Pokémon, era un Caterpie inconsciente cubierto de heridas. Me sorprendí un poco cuando lo escaneé con mi Pokédex. Vane liberó un poco su tensión y se pavoneó ante las miradas de asombro. Sófocles habló. ¿Alguna vez te topaste con esos cazadores furtivos? Ash negó con la cabeza. Por suerte, no. Pero hemos sido muy cuidadosos de tener siempre una ilusión activa cuando estamos en público. Los pocos entrenadores que han interrumpido la ilusión durante la batalla no lo reconocieron. Asintiendo, el profesor se cruzó de brazos. Eso es muy inteligente de tu parte. No quieres llamar la atención antes de que seas lo suficientemente fuerte para protegerte. Sus ojos se desviaron hacia la mejilla de Ash, que aún estaba curándose, y reprimió una mueca. Antes de que las cosas se pusieran raras, soltó a Emlock. La clase dio un paso atrás rápidamente cuando Morgrem se rió entre dientes. Poniendo los ojos en blanco, Ash dijo: «Basta, Emlock, estamos dando una pequeña lección». Resopló y se cruzó de brazos, haciendo un ligero puchero. Mallow soltó una risita, la de Vane fue una risita burlona. «Este es Emlock, un Morgrem de la región de Galar. Me lo entregó el profesor Oak cuando comencé mi viaje. Evolucionó en el viaje en barco hasta aquí». Emlock se puso rígido y sus ojos se desviaron hacia la herida en la mejilla de su entrenador que eventualmente dejaría una cicatriz. Ash le dio una sonrisa tranquilizadora, pero luego puso su expresión más seria en su rostro cuando se volvió hacia la clase. Ciertos tipos de Pokémon tienen ciertos rasgos de personalidad. Es importante frenar las tendencias peligrosas, pero no se pueden cambiar los rasgos básicos sin consecuencias graves. Ash puso una mano sobre Emlock. No frené sus tendencias más crueles cuando debía haberlo hecho, y cuando finalmente lo hice, resultó en desconfianza y amargura. Te lo digo como una lección. Debes ser proactivo en el entrenamiento de tus Pokémon. De lo contrario, tal vez no habría entendido esto. Ash se dio un golpecito junto a la mejilla. La voz de Lily sonó débil y temblorosa. ¿Él te hizo eso? Ash frunció el ceño con dureza. No, no lo hizo. Pero mi falta de acción provocó que eso sucediera. En realidad, él evolucionó para salvarme. Los preadolescentes perdieron algo de rigidez, al igual que Emlock, por la acusación.
Kukui aprovechó ese momento para intervenir. Entrenar Pokémon no se trata solo de hacer ejercicio y usar un conjunto de movimientos, también se trata de generar confianza y asumir la responsabilidad de las acciones de tus Pokémon. La clase asintió sutilmente. El profesor se aseguró de sonreír para romper la tensión y se volvió hacia Ash. Ahora, ¿podemos conocer a tu Pokémon inicial? Espera, pensé que Emlock era tu jugador titular. Lo conseguiste de Samuel Oak, ¿verdad? Ash negó con la cabeza. Conocí a mi inicial hace 2 años. Te presento a Styx. Cuando el enorme Swallows aterrizó en el asfalto negro, sucedieron varias cosas. Kiawe se atragantó, Mallow chilló, Lana se quedó congelada, Sophocles se tambaleó y Lily saltó y cayó hacia atrás de su asiento. La cabeza izquierda de Styx resopló. Ash se cruzó de brazos y esperó a que todos se recompusieran. Kukui estaba haciendo todo lo posible por contener la risa, aunque le lanzó una mirada preocupada a Lily. Como decía, este es mi inicial, Styx, un Swallows. La línea Deino son los únicos tipos siniestro y dragón del mundo. Kukui se estremeció de reojo. Swallows evolucionó a Hydreigon, pero hasta hace 20 años, la comunidad científica no sabía que Swallows tenía una evolución. Kiawe frunció el ceño. ¿Cómo? Porque generalmente una cabeza se comía a la otra antes de que pudieran evolucionar. Ash asintió ante el silencio y las miradas de disgusto antes de continuar. Las dos cabezas están constantemente en un estado de hambre y agresión, por lo que es imperativo que ambas cabezas sean alimentadas en cantidades iguales para estar saciadas. Styx en realidad se está acercando a la evolución, lo que me convertirá en el único entrenador en el mundo que entrena a un Hydreigon. Los únicos otros 3 que existen que conocemos eran salvajes o evolucionaron en cautiverio bajo un intenso estudio. Tuve reuniones semanales con el profesor Oak cuando comencé a entrenarla, y él tuvo que informar a la liga. La línea Deino es monitoreada de cerca cada vez que uno se encuentra bajo la propiedad de un entrenador y, a menos que se le dé autorización, uno debe tener una piedra eterna en todo momento. Siempre le llenaba de humildad saber que el conocimiento del mundo sobre Pokémon se expandía, evolucionaba y cambiaba constantemente. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser refutado. Eso le dio esperanza. Esa agradable sensación se vio aplastada cuando Mallow se acercó trotando con la mano extendida. ¿Puedo acariciar? No te atrevas. La chica se tambaleó hacia atrás, con la mano en el pecho y los ojos muy abiertos. Ash estaba seguro de que era un espectáculo. Ojos rojos y gruñidos ferozmente al lado de un dragón que también gruñía. Eve, posada en su hombro, aparentemente también lo estaba fulminando con la mirada. Styx había estado listo para abalanzarse sobre la audaz chica. Emlock y Vane se quedaron a un lado, con los músculos tensos. La clase y el profesor estaban en silencio, Kukui tenía los brazos cruzados y una mirada severa en su rostro dirigida a Mallow. La voz de Ash era baja y fría. Nunca te acerques a un Pokémon, ya sea salvaje o no, sin permiso. No sabes si ese Pokémon es tímido, está traumatizado, es agresivo o simplemente no le gusta que lo toquen. Los Pokémon son individuos y tienen derecho a su propia autonomía corporal y no te deben nada. Si te hubieras acercado más, ahora mismo no tendrías una mano. Mallow estaba pálida y había puesto la mayor distancia posible entre ella y Styx. Si alguien se acercara a ti y te tocara sin tu permiso, eso sería una agresión y tendrías derecho a protegerte. Lo mismo se aplica a los Pokémon, excepto que esa ley en particular se aprobó hace apenas un par de años. El buen humor de Ash se había evaporado lo suficiente en este punto. Se volvió hacia Kukui. ¿Hay algún lugar donde pueda encontrarme contigo? El profesor tenía una expresión comprensiva en su rostro. Sabía que si Mallow había resultado herida, incluso con la nueva ley, la reputación del tipo oscuro no le haría ningún favor en la corte. Sí, nos vemos en la biblioteca de Malia en 1 hora y media. Samsonov dará una lección sobre las formas de Alola, las deidades de las islas, los Kaunas y el desafío de las islas. Estábamos a punto de almorzar. Ash asintió y giró sobre sus talones, caminando por la calle con su equipo a cuestas, ignorando lo que Kukui le estaba diciendo a su clase. Por su voz dura, debió haber sido una gran conferencia. Caminaron por la ciudad durante unos minutos, dándose tiempo para calmarse. Styx ya había dejado de lado la interacción, sin ver realmente el panorama general. Finalmente, el calor y el sudor le hicieron mella y se desvió hacia una tienda. Vane entró trotando con él y el resto se quedó afuera. A Styx no parecía importarle el calor. Rápidamente compró un par de pantalones cortos grises y una camiseta violeta sin mangas. Metió el resto de su ropa en su bolso y se colocó las gafas de sol nuevas en el puente de la nariz. Tenía una camiseta sin mangas adicional en caso de que la nueva se pusiera demasiado sucia.
Fue recibido con 2 burlas de las cabezas del dragón cuando lo vio. Hace calor, ¿de acuerdo? Vete. Lanzó un breve silbido cuando notó que faltaban 2 de sus Pokémon, y pronto Mlock y Eve salieron tímidamente de una tienda. Decidió no decir nada al respecto. Era media tarde en ese momento y fue entonces cuando se dio cuenta de que Styx y Vane no habían podido cazar en más de una semana. Al mirar a su alrededor, vio que la entrada a la Ruta 11 estaba a unas pocas cuadras de distancia. Nos vamos de la ciudad para que Styx y Vane puedan cazar. Las colas de los 2 depredadores se movieron. Cuando finalmente entró en las tierras salvajes de Alola, fue un gran cambio con respecto a Kanto. Había verde por todas partes. Hojas de color esmeralda oscuro y helechos de color menta claro, juncos de color verde amarillento y palmeras de olivo. Tan pronto como cruzaron la línea del asfalto al camino de tierra, Styx y Vane se fueron. Había complementado su dieta con todo el filete de tauros crudo con hueso que podía permitirse en el barco, pero nada podía superar la caza. Ciertos Pokémon eran monitoreados cada vez que se trasladaban a una nueva zona. Por supuesto, había que trasladar a Snorlax si había 2 en una zona determinada. Zueilous, aunque eran pocos y estaban muy separados, era otro. Si se les permitía, podían convertir en estéril una extensión entera de la naturaleza. Había una división entera de la liga que translocaba Pokémon para asegurarse de no destruir por completo un bioma. Todo esto quiere decir que, si Ash pasara una cantidad significativa de tiempo en un lugar, Laula podría aparecer e intentar reubicar a Styx. Ella comió mucho. Por suerte, esta ruta estaba bastante vacía, solo algunos excursionistas o deportistas que se dirigían a la montaña. Cuanto menos gente se dé cuenta, mejor. Pero mientras caminaba, percibió una extraña sensación. Una mezcla de estar siendo observado y algo que se arrastraba por su piel. Al estirar los dedos y luego extender el resto de la mano mientras caminaba, sintió como si su piel se arrastrara por una cortina de gasa. Ash frunció el ceño, flexionó los dedos y sintió que la seda fina se deslizaba entre ellos como si fuera agua. En contraste extremo con la textura fresca y maleable, el olor apagado del ozono le picaba en la nariz. Al tragar, notó el zumbido debajo de su piel. ¿Era simplemente la humedad de Alola? Su análisis de la extraña sensación se vio interrumpido cuando vio el brillo de un estanque entre los árboles. Señaló bruscamente a sus 2 Pokémon restantes y dejó escapar un suspiro de sufrimiento cuando Eve se zambulló inmediatamente en el estanque y sumergió la mayor parte de su cuerpo en el agua clara. Acababa de bañar al tipo normal. Mlock inhaló un poco de su frustración. La superficie del estanque dejó de ondularse y Ash tarareó ante el destello dorado del reflejo. Se estaba acostumbrando cada vez más al destello metálico. Dejó que la memoria muscular tomara el control mientras dosificaba las comidas y las bayas de sus Pokémon. Estaba deseando que llegara la hora en que tenía que relajarse. Pero una vez más, esa esperanza se vio frustrada. Mientras sus 2 compañeros de equipo acababan de almorzar, el velo vaporoso que lo envolvía se onduló, se deformó y fluctuó en sus oídos como una fuerza atmosférica rítmica. Ash se levantó de golpe, y el olor a ozono prácticamente le tapó la nariz. Una extraña sensación de presión vacilante le aplastó la piel. Sus oídos empezaron a zumbar con un profundo silbido que se apoderó de la mayoría de sus sentidos. Algo atrajo su mirada hacia arriba. Un vacío púrpura y negro oscureció el cielo sobre él y Ash quedó paralizado. El aire se sentía como un vacío saliendo directamente de sus pulmones. Los colores formaron venas blancas como arañas mientras el centro latía y se movía. Una figura blanca salió a toda velocidad del agujero vacío. Tropezando hacia atrás, intentó escuchar a Eve y Mlock detrás de él, pero Mordem saltó al frente, con el cabello levantado como una lanza. Y en el momento en que la figura pasó, todo se calmó. Las luces y la presión se apagaron y una sola criatura quedó flotando sobre el estanque. Parecía un Jellicent. Su campana era semitranslúcida y estaba rodeada de varias marcas blancas en forma de estrella. El borde se ensanchaba y recordaba a un sombrero para el sol. Los tentáculos parecían gelatinosos y vidriosos. Curiosamente, algunos de sus tentáculos se entrelazaban formando la apariencia de una capa o pelo largo, mientras que 4 tentáculos más cortos se asemejaban a flequillos y brazos más cortos. Era la criatura más extraña que Ash había visto jamás, pero aún así, había una familiaridad que crecía en su interior. Un indicio de que conocía a esa criatura. Ash no estaba seguro de cuánto tiempo estuvo flotando allí. No podía decir si lo estaba mirando o qué sentidos usaba para interactuar con su entorno. Sus tentáculos se movían y se movían erráticamente en círculos. Debería haber sentido más alarma, pero no sintió ninguna. Aunque se tensó cuando se acercó flotando.
Enlock siseó y mostró sus colmillos y garras. Ash no sabía qué era esa cosa ni de dónde venía. No se parecía a nada que hubiera visto en ninguna de las docenas de enciclopedias Pokémon que había devorado a lo largo de los años, con teorías o sin ellas. Lentamente, casi con curiosidad, cerró la distancia. Ash recogió a Eevee y agarró el brazo de Enlock para atraerlos a todos hacia atrás. La cosa medusa se detuvo e inclinó su cabeza, como lo haría un niño. Ash frunció el ceño cuando vio que la criatura se volvía un poco más oscura. Cuando llegó por primera vez, era completamente blanca. Sin embargo, ahora era gris pizarra y se oscurecía a cada segundo. Como si estuviera enferma. La criatura levantó uno de sus delicados tentáculos y lo extendió hacia Ash. Él lo miró con recelo, pero no dio un paso atrás. Durante un largo momento, permanecieron en estado de éxtasis. La criatura levantó otro tentáculo como si quisiera abrazarla. Unas luces muy tenues debajo de su piel de vidrio latían lentamente. Se fue acercando cada vez más. A pocos metros de la conexión una esfera azul vuela por el aire. Parpadeando y dando un paso atrás, Ash vio como una bola azul y amarilla se conectaba con la criatura y la succionaba hacia adentro como una pokebola normal. Cuando se cerró, un brillo la rodeó hasta que la captura se completó. Cayó al suelo a solo un pie de donde estaba Ash. Ash respiró, y solo ahora se dio cuenta de que se había detenido. ¿Cuándo se había detenido? ¿Por qué no sintió que se había detenido? De repente, el pequeño claro se llenó de gente vestida de blanco. Enlock gruñó y se acercó a Ash. El grupo uniformado estaba instalando computadoras portátiles y pequeñas antenas parabólicas por todos lados. Alguien hizo retroceder a Ash mientras un equipo avanzaba a toda velocidad y succionaba la pelota hacia una unidad habitacional. ¿Qué diablos está pasando? Disculpe, necesitaremos un recuento de lo que pasó aquí. La voz lo habría sobresaltado de no ser porque las orejas de Eevee se habían torcido un momento antes. Al darse la vuelta, Ash se encontró con uno de los hombres de aspecto más espeluznante que haya conocido. Alto y delgado, con una cifosis espinal bastante grave, el hombre parecía un científico loco. Su bata de laboratorio de cuello alto estaba abotonada hasta arriba, y los guantes verdes a juego y las gafas de protección con ojos saltones le daban el aspecto de un vibrava. Su sonrisa estiró la piel fina sobre sus pómulos demasiado puntiagudos. Sí, necesito saber qué pasó aquí. Ash frunció el ceño. ¿Quién eres y para quién trabajas? La postura de Ash denotaba terquedad y creyó ver un destello de fastidio detrás de esos lentes verdes. Soy Faba. Trabajo para Aether. Ash se burló. Eso no me dice absolutamente nada. ¿Por qué eres la máxima autoridad en estas criaturas? El profesor Oak y toda su investigación estaban prácticamente enredados con todas las reglas y regulaciones que rodeaban el estudio ético de los Pokémon. Alola era parte de la ULA, estaban sujetos a las mismas leyes. Un organismo desconocido capturado por una organización desconocida. Sus sentidos espinaraque estaban en alerta. Los músculos de la mandíbula de Faba crujieron con la fuerza con la que apretó los dientes, pero siguió sonriendo. Capturamos a estas criaturas y las enviamos de regreso a casa. Llegamos justo a tiempo, esta estaba a punto de causar estragos. ¿Qué son? ¿Dónde está su casa? ¿Y cómo lo pudiste saber? No parecía agresivo. Son de otra dimensión, si quieres saberlo. Y creo que conozco un poco más a estas criaturas que tú. Claro que sí, creo totalmente, señor. Han vuelto. Esa fue toda la advertencia que recibieron antes de que otro grupo de personas atacara. Enlock tiró del brazo de Ash hasta que estuvo dentro de los árboles y observaron el caos resultante que parecía un tablero de ajedrez particularmente desorganizado. Ash tuvo el pensamiento erróneo de que solo había estado en Alola durante 1 o 2 horas. Los miembros de Aether se enfrentaron a lo que parecían adolescentes vestidos completamente de negro. Gorras blancas que imitaban las cuencas de los ojos en forma de calavera cubrían una variedad de peinados teñidos y pañuelos negros ocultaban la mitad inferior de las caras. Desconcertado, parpadeó ante el extraño choque de uniformes blancos impecables y atuendos negros punk. Golbat, Salandit, Drowzee y Grimer de Alola lucharon por el grupo de adolescentes vestidos de negro. Y tenían que ser adolescentes debido a su menor estatura y complexión delgada. Incluso en medio de esta extraña batalla, Ash miró a Grimer ya que nunca había visto uno en persona. Ash notó que el grupo vestido de negro estaba sorprendentemente organizado. La oleada inicial causó tanto caos que Aether no se dio cuenta de que algunos de ellos se abalanzaron sobre él y tomaron la unidad de contención antes de desaparecer. Golbat estaba lanzando Super Sonic, Salandit su Scent y Drowzee e Hipnosis para confundir a la gente uniformada, disminuyendo así sus tiempos de reacción.
La sola presencia de Alola Grimer hizo que Aether buscara algo para cubrirse la nariz y la boca. Los de blanco, empleados de Aether, lanzaron a Herdier, Trumbeak, Pelipper y Magneton contra sus oponentes. Los de tipo volador intentaron limpiar el aire con The Foggy Bus mientras Herdier protegía a los entrenadores. Magneton fue tras Golbat con un enfoque de 3 mentes. La incertidumbre se apoderó de Ash cuando vio que Aether había tomado la delantera sobre el grupo de adolescentes y había reprimido a la mayoría de ellos. Del grupo original de quizás una docena, la mitad del grupo vestido de negro había sido capturado. La cara de Faba estaba roja mientras gritaba órdenes. Encuéntralos. Esa es su favorita. Encuéntrala o te mataré. Los miembros de Aether desmantelaron todo su equipo mientras otros tiraban con fuerza de los adolescentes para ponerlos de pie y se los llevaban. Pronto, solo quedó Faba y Ash pudo ver las líneas de estrés en su rostro y la forma en que se le sacudían los hombros. El hombre vio a Ash y se puso de pie, caminando hacia él. Levantó un pequeño dispositivo de grabación. Ahora necesito saber qué pasó. Ash definitivamente se había metido en un lío serio. Su cerebro estaba tratando de seguir el ritmo de la multitud de eventos que habían sucedido en los últimos minutos. ¿Fue este un vistazo al resto de su viaje? Querido Meu, esperaba que no. Sentía que su mente trabajaba demasiado lento para asimilar todo lo que acababa de pasar. Tenía un latigazo cervical. Faba parecía indignado, pero también exhausto, en el sentido de que esto no era una novedad. Frunciendo los labios y sopesando sus opciones, Ash cedió. Lo que parecía un agujero brillante se abrió justo encima de mí. Salió disparada esa criatura y flotó unos pocos pies por encima del estanque durante un tiempo. Sus tentáculos se movían de un lado a otro. Flotó más cerca de mí, pero me tambaleé hacia atrás. Se detuvo e inclinó su campana. Luego extendió un tentáculo hacia mí, y ustedes aparecieron. Faba asintió y se guardó el dispositivo en el bolsillo. Luego miró a Ash con sus ojos verdes. Debes tener cuidado. El equipo Skull quiere capturar a estas bestias y usarlas para su propio beneficio. Han sido una molestia. Te sugiero que tengas cuidado con ellas. Como puedes ver, son muy violentas. Ash no podía discutir ese punto exactamente, pero algo en toda esta situación no cuadraba. Tenía demasiadas preguntas sobre lo que acababa de presenciar, pero tenía la sensación de que Faba no era alguien que apreciara las sospechas. Lo entiendo, señor, gracias por el consejo. Ash tragó un poco de bilis ante sus palabras edulcoradas, pero se sintió validado cuando los ojos de Faba se aclararon y su sonrisa se volvió un poco menos dudosa. Por supuesto, jovencito. Aether agradece tu ayuda. Y, naturalmente, por favor, guárdate este pequeño encuentro para ti mismo. No queremos que se desate el pánico entre la gente, ¿verdad? Las campanas de advertencia fueron casi ensordecedoras, pero Ash sonrió serenamente y abrió la boca para estar de acuerdo. Una repentina explosión sonó en la dirección en la que se dirigía Aether, y el humo brumoso de Smoke Screen se deslizó hacia el claro. El rostro de Faba se ensombreció y se alejó sin siquiera saludar con la mano. ¿Debería Ash sentirse ofendido? Enlock se agarró la pernera del pantalón y olfateó tan rápido como pudo, absorbiendo la frustración que sin duda cubría la zona. Eve asomó entre sus brazos, cantando para sí mismo un himno vacilante. Unos momentos después, Styx y Vane salieron tambaleándose de la maleza, ambos con el pelaje enmarañado en sangre, inclinando la cabeza y Ash prácticamente pudo escuchar el entonces, ¿que nos perdimos? Fin del capítulo.